La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. ¿Qué tanto poder? Yo recuerdo a alguien cuando vamos a una campaña que nos habían invitado por lejos, y lo que escuché de parte de la persona que me había invitado pues a compartir es: vamos a ver qué tanto poder manifiesta usted, ¿sí? Vamos a ver qué tanto poder se manifiesta, porque el concepto se ha encerrado, y no estoy diciendo que no se manifieste poder cuando Dios obra, por ejemplo, un milagro, una señal y un prodigio, que gloria al Señor, es cierto, ¿sí? Pero hay otro poder también, el cual vamos a profundizar un poquitico, y es necesario que nosotros lo desarrollemos mucho, porque por medio de ese poder vamos a ver o vamos a vivir experiencias personales primeramente hermosas. Ustedes han escuchado palabras como Hechos 1:8, ¿sí? Hechos 1:8 dice, ¿cómo dice, Cami, el pasaje? Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, mire, y me seréis testigos en Jerusalén, sigue, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Meramente por ese, ya tendríamos que estar pensando dónde está la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Porque ustedes miren lo que dice el contexto, o lo que dice ese pasaje bíblico. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Qué sigue después de la coma? ¿Qué dice ahí? Y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta en lo último de la tierra. Pregunta, ya por ahí empezaríamos nosotros, como decir, machacándonos y pisándonos callitos, ¿cierto? ¿Será que sí somos testigos? ¿Será que sí estamos atestiguando? Escuchaba yo a un pastor que es de dudar, decía él, es de dudar que la persona que tenga el Espíritu Santo en su corazón no predique acerca de Cristo, ¿sí? Y no estoy hablando del llamado evangelístico, ese abierto donde una persona tiene la capacidad por Dios para predicar a multitudes. No, yo no estoy hablando de ese tipo de manifestación donde una persona puede en ocasiones literal, si se presenta, hay gente de bajo perfil que es muy introspectiva, ¿cierto? Como que no se comunica con facilidad. Pero aún en ello, nosotros tenemos que entender que la obra la hace Dios, no consiste en nosotros. Y no consiste, como les digo, ¿cierto?, en hablar públicamente de Cristo, pues, ¿cierto?, delante de grandes multitudes. No, es que recibimos un poder para que testificar, ¿sí? Dar testimonio, hablarle a otros de la palabra de Dios. Necesario salir del concepto que nos dijeron, mire, predique con su testimonio, y si de pronto, pues hable acerca de Cristo. No, reitero, ¿sí? En el concepto que nos debe a nosotros definir como identidad de la congregación, es que está muy bien, lo del testimonio es glorioso, pero también hay que predicar. El mismo Jesús nos da testimonio de eso. Mire, ¿quién más o qué mejor testimonio que la vida de Cristo? ¿Qué mejor testimonio? ¿Y él callaba o él predicaba? Y él predicaba. Por eso Dios nos manda a nosotros a predicar también, ¿sí? En el Señor pues se movían los 5 ministerios también. Y por eso entendemos que él iba y predicaba, ¿cierto? Y gloria al Señor. Pero esto no nos exime a nosotros de decir, no, es que yo no lo puedo hacer como él, gloria a Dios. Ahí está, hay una palabra bien desafiante que dice: cosas mayores podrán hacer en mi nombre, ¿sí? Y hoy hay muchos medios para uno predicar también el evangelio. Usted sabe que lo hay en el sistema ¿cierto? De internet, el YouTube y todas estas páginas, todo lo que existe pues en el internet. Es una facilidad para aquel que de pronto dice: no, yo no tengo facilidad para hablarle a otros. Mire, usted puede mandar un pasajecito bíblico,
puede testificar y dar testimonio de la Escritura a través de, mandar videos, por decir algo, reflexiones bíblicas, o tomarle una foto a la misma Biblia en un pasaje y mandárselo, por ejemplo, a los amigos. Eso es dar testimonio, está predicando también. Son formas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, allí ya estaríamos de pronto, en algún caso, de pronto pelándonos y hay que poner cuidado. Pero está hablando de un poder, gloria a Dios, en ese tiempo, contextualizando con el tiempo era, vayan y háblenles a otros de Cristo, ¿sí? Del Evangelio, de las buenas nuevas. Dice Marcos 16 del 17 al 18, Marcos 16 del 17 al 18, poder. Y estas señales seguirán. Mire que lo hablábamos en la reunión pasada, usted no va a tener que ir detrás de las señales. Esas señales lo van a perseguir a ustedes. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Y es tremendo porque literal, allí se está manifestando el poder de Dios, correcto. Pero no podemos, como decir, centralizarlo. El poder de Dios solamente es a través de los milagros. ¿Por qué? Porque resulta que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Entonces sí se manifestó un poder a través de ellos. Sí, porque Dios los dones los regala. Lo que Dios le da no se lo va a quitar. Nunca, nada de lo que Dios da se lo va a quitar. La diferencia es que la persona sí lo puede perder. Si Dios le dio algo y usted no lo cuida, pues se le puede perder, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con los dones. Los dones son para desarrollarlos. Literal, todos aquí tenemos una palabra de Dios. Ore por los enfermos y serán sanados, ¿sí? Que hay unos en los que se va a manifestar más. ¿Por qué de pronto en algunos se manifiesta más? Una de las características que tiene es que esa persona que tanto ora por los enfermos, pues más señales le siguen, porque el Señor lo que hace también es que respaldar su palabra, ¿sí? Él respalda su palabra. Entonces no se canse, mis hermanos, sugerencia de soltar palabra de sanidad en favor de los enfermos. Cuando pase y vea a una persona enfermita, suéltele la palabra, hermanos. Está escrito: por la llaga de Cristo, tú fuiste sanado. Mire, nosotros no sabemos cómo Dios trabaja, pero esa persona se puede ir con esa palabra en su mente, en su corazón, y Dios simplemente obrar a través de esa palabra en su vida, ¿sí? Hemos visto el caso, ayer salieron a evangelizar los hermanos, ¿cierto? Y Amparito Zambrano da el testimonio de que ella llegó a Cristo por medio de un tratado, Yo les he hablado a ustedes también de un joven que conocí, que estando en el Panamericano, ahí, él hundido en las drogas ya, ¿sí? Muy hundido en las drogas. Nosotros le decíamos el italiano porque siempre vestía así como con gorrito y al estilo muy italiano y con bufanda y todo, ¿sí? Pero el muchacho dice que estaba pensando ya como en suicidarse. Y él dice, nosotros íbamos a predicar al Panamericano, donde la gente hace ejercicio y toda cuestión. Y él dice que él le habló a Dios de corazón, le dijo: Señor, Dios, si tú existes, manifiéstate porque estoy que me quito la vida, del desespero, ¿sí? Su vida destruida, su familia destruida. Y sabe lo tremendo con Dios, es que luego, después de su conversión, toda su familia se restaura nuevamente. ¿Y saben por qué? Porque él acababa de decir esas palabras y tal vez Dios trabaja de las maneras que uno no entiende, hermano, y de las que menos espera uno. Porque estoy seguro que alguien le dio un tratadito a alguien y esa otra persona lo que hizo fue tirarlo al piso. Y él dice que cuando se lo encuentra polvoriento, lo estira, lo lee y dice: Jesucristo es el Señor, y están las palabras bíblicas de esperanza. Y él comienza a ir allí, como lo decía el boletico, a la iglesia que se mencionaba. Hermanos, y ustedes vieran lo que Dios comenzó a hacer con ese muchacho. Dios obra de las maneras que nosotros no entendemos, ¿sí? Por eso somos llamados a ello, ¿sí? Dice Mateo 7, 22 al 23. La escritura habla del poder que se manifiesta externamente, ¿sí? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? En tu nombre hicimos muchos milagros. Poder, ¿sí? Ahí se está manifestando algo que yo les digo, como lo comparo un poquito, mis hermanos. Bien, manifestación externa. Hay veces se manifiesta externamente, ¿sí? Pero
¿De qué le sirve al hombre? Dice la Biblia en Proverbios, uno de los pasajes, dice, ¿de qué le sirve al hombre enseñorearse de una ciudad cuando él no se puede enseñorear ni siquiera del mismo? ¿Sí? Cuando no tiene dominio sobre el mismo. Podemos tener impresionante manifestación del poder de Dios a través de la oración por los enfermos, a través de la declaración profética, y podríamos ser muy utilizados para esa parte. Pero ¿qué pasa en nosotros, dentro de nosotros? ¿Sí? ¿Qué tipo de poder necesitamos nosotros también? Y ahorita que el hermano Diego dijo, dele gracias a Dios, un minutico, dele gracias a Dios, ¿sí? Yo digo, Dios mío, ahí me estás como confirmando que la palabra que compartimos hoy tiene que ver con ello, ¿sí? ¿Sabe usted por qué muchas personas no le pueden dar gracias a Dios? Ni siquiera al prójimo en ocasiones. Hay gente que no es agradecida, Le cuesta decirle a una persona gracias, ¿sí? Le cuesta. Hay veces, inclusive la persona por eso puede pasar por maleducada también, como el saludo, ¿cierto? Hay gente que no saluda y en ocasiones simplemente su forma se la enseñaron así, ¿sí? Así le enseñaron por el sistema, por la cultura, le enseñan a la persona de esa manera. Pero resulta que, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestros ancestros, nuestros abuelos, eran muy dados a enseñarnos, a decir Señor, a decir gracias, ¿sí? A ser agradecidos en todas las cosas. Y literalmente es un buen principio, primeramente, ¿por qué? Porque está en las Escrituras. Dice que debemos dar gracias en todo y por todo. Aún en las medio de las situaciones difíciles, Dios quiere que nos acerquemos a Él diciéndole gracias, ¿sí? Gracias, Padre. Jesús, cuando está en la cuestión de Lázaro, cuando se está presentando la situación con Lázaro, ¿ya había resucitado Lázaro? Cuando Jesús dice gracias te doy, Padre. Mire, antes de que se presentara el milagro, ya Jesús está diciendo gracias, papá. Gracias te doy. Y saben que en ocasiones hay unas cosas que llaman llaves. A ver si tengo un llavero aquí, ¿sí? Sí, por aquí como que tengo un llavero. Y estas llavecitas me sirven a mí exclusivamente para algo. Estas son las de la puerta de la iglesia, estas, ¿sí? Y si yo intento colocarle otras llaves, no me van a abrir, no me va a abrir la puerta. Asimismo, Dios nos ha dado a nosotros llaves que hay veces no utilizamos. Hay veces no las utilizamos. Cuando el Señor va a multiplicar los panes y los peces, ¿qué hace el Señor primero? Dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Señor, te doy gracias. No había pasado el milagro todavía, no había sucedido el milagro y ya el Señor le está dando gracias, ¿sí? Entonces hay gente que lo puede volver una muletilla o puede decir, no, pues entonces listo, y aquí para adelante, primero gracias por todo. Pero resulta que esas gracias no van a salir. O sea, la ecuación está incompleta cuando esas gracias no salen de un corazón que tenga contentamiento. ¿Sí? Cuando no sale de un corazón que tenga contentamiento, esas gracias son vacías. Usted las descifra. Cuando alguien le dice gracias de corazón, a cuando alguien le dice gracias por frase célebre, por frase de cajón, ¿sí? Y resulta que como Dios no puede ser burlado, Él sí se las pilla todas, ¿sí? El Señor sí se las pilla todas. Anhelamos poder. Y saben que aquí hay una fuente de poder. Este pasaje es precioso. Vámonos a Filipenses 4:13. Mire, apréndase ese pasaje hoy. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez. Filipenses 4:13. Como le rima, ¿cierto? Y mire que es fácil de aprender. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Listo, ya no lo aprendimos. Pero resulta que la gente lo ha vuelto una frase de cajón para todo. ¿Sí? No, necesitamos que hagas tal vuelta y tal otra y que aprendas a hablar inglés en una semana. Puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo hemos desenfocado del contexto en el cual la Escritura habla de que ese poder, mire, por eso le estoy hablando de poder, todo lo puedo, poder, todo lo puedo, poder, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece, ¿sí? Entonces vamos a leer antecito para ver de qué viene hablando ese pasaje y para que le demos la aplicación correcta a ese pasaje. Porque no tiene que ver con poder externo, hermano. No tiene que ver con algo que decir yo soy capaz de hacer todo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Miren lo que dice cuando empezamos desde 4:11, Filipenses 4:11. Contexto, se llama eso, contextualizar. No lo digo porque tenga escasez. Mire, pues he aprendido a contentarme. ¿Se dan cuenta? Y subraya la palabra contentamiento para el fruto de ese contentamiento. Miren, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por esto estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, cuando una persona esto les ha aclarado, se va a dar cuenta que el fruto o la manifestación del poder se va a dar en la ecuación esta de ser agradecidos cuando anteponemos la palabra contentamiento. Porque yo le pedí a Dios, Señor, guíame en esta mañana, porque yo creo que si Dios nos está guiando para esta parte es porque en muchos de nuestros hogares, en muchas de nuestras vidas, posiblemente no se está manifestando contentamiento. Y al no manifestarse contentamiento, uno va a ver comportamientos de pronto, o uno mismo en ocasiones, va a tener, digamos, comportamientos de desagradecimiento. Porque de todo se ve en la viña del Señor, lo dice, ¿cierto? Para dar a entender de que este poder que se manifiesta allí, de que todo lo puedo en Cristo, no es desenfocarlo. Les voy a decir, por ejemplo, Mateo 6:27, para que se den cuenta que no todo lo podemos, no todo, sino que está hablando es de, en medio de la escasez y en medio de la abundancia, sé vivir con contentamiento, cualquiera que sea mi situación, ¿sí? Y estamos hablando de un Pablo que con hechos lo demuestra, con hechos. ¿Recuerdan cuando estaba en la cárcel con Pablo y Silas? ¿Qué hacían ellos, por Dios? ¿A quién se le ocurre en medio de una situación como la que están viviendo, en el lugar donde estaban, en el lugar más bajo, dice la Escritura, en el lugar donde posiblemente dicen los estudiosos que los mismos presos iban a hacer sus necesidades allá abajo? Y ellos son llevados cautivos ¿por causa de qué? Por predicar el evangelio, por hacer lo correcto, por hacer lo bueno, y resulta que le vienen las consecuencias, y posiblemente cualquiera de nosotros, en medio de una situación así, lo primero que estaríamos haciendo es carta de renuncia dirigida a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. De una vez. ¿Cómo así que por servirle, por ponerme a servirle, usted me va a permitir que me pasen estas cosas? ¿Y sabe por qué es? Porque no hemos desarrollado el contentamiento. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a tener contentamiento con las cosas que tenemos. En estos días me vino la musa, me llegó la iluminación en medio del programa en la mañana, cuando hacíamos el programa, y hay veces donde Dios te toca el punto de que las lágrimas se te salen hablando, cuando estás expresando algo que sale no del corazón del hombre, sino del corazón de Dios, y lo sabemos. Mis hermanos, cada día Dios nos está dando a nosotros 24 horas y nos ha dotado de todo lo que usted ve a su alrededor. Nos ha dotado de salud, nos ha dotado de una familia que anhelarían millones tener una familia como la que usted tiene, por desenfocada que esté la familia, por disfuncional que esté la familia. Le aseguro que hay millones y millones en esta tierra que anhelarían tener esa familia que usted tiene.
Hay gente que anhelaría tener el esposo o la esposa que usted tiene. Anhelaría. A esta misma hora hay gente en la cárcel. Y ustedes no saben cuánto daría por estar sentados aquí, con la libertad que tenemos nosotros aquí para congregarnos. La experiencia la vivió Gabriel, nos comentó muchas veces y eso tiene que ministrar el corazón. Porque en esa situación que le tocó a él, lo mandan a estar en la casa, controlado. Y Gabriel desde su balcón, alguna vez lo comentó, pasa un indigente por la calle y Gabriel comienza a pensar para sí mismo, yo anhelaría tener la libertad que este hombre tiene, ¿sí? Por la situación por que estaba pasando. Pero no valoramos, hay veces, no valoramos. Otra vez frijoles, otra vez esto, otra vez lo otro, otra vez esto y lo otro. ¿Cuántos anhelarían, mis hermanos, ¿sí? Tener por lo menos 2 platicos de comida al día? Y por la gracia de Dios nosotros tenemos hasta 3, 4 y 5 en ocasiones. Porque en la tarde el algo, por la mañana el alguito también, ¿cierto? Y dele, y en la calle, y coma, ¿sí? Y a veces ni siquiera valoramos lo que comemos. Yo no sé cómo está tu vida, y vuelvo y reitero, porque queremos ver ese poder manifestándose también en la parte interior. Ese poder tiene que ver con el dominio propio, ¿sí? Ese dominio que viene de parte de Dios. Yo le digo, una persona agradecida, hermano, nadie la derrumba. Una persona que mantenga contenta. ¿Es difícil derrumbar una persona que mantiene contenta? ¿Qué dicen ustedes? No es fácil. Yo me apoyo un poquitico de pronto, ¿cierto? Sé que la Biblia, o la película, perdón, que les voy a mostrar a continuación, un cortometraje de la película. ¿Cuántos se vieron la película La vida es bella? Alguien, levante la manito a los que la vieron, porque de pronto algunos no se la vieron y desde luego están de pronto y no, yo como que no me la vi, pues ahí voy a quedar como loco. Le digo el contexto, el hombre judío es llevado, ¿cierto? Cautivo por la cuestión esa de la persecución que hubo de parte de los nazis, pero resulta que él se va con su esposa, se lo llevan con realmente él se lo llevan con el niño. La esposa no, la esposa se iba, la esposa era natural, si no estoy mal, de Polonia o no sé dónde estaba sucediendo eso, o ellos se lo llevan para Polonia, algo así. Pero la esposa misma dice, no, mónteme en ese tren, porque es que allí va mi esposo y va mi hijo. Y se los llevan. Y comienza a pasar lo peor de lo peor, pues, que le tocó vivir a estas personas en esos lugares. Y ese papá, por cuidarle el corazón a su hijo, comenzó a hacer cosas impresionantes, ¿sí? Donde su hijo, posiblemente, en la película, jamás se dio cuenta que estaban cautivos. Porque el hijo lo que comenzó a ver fue eso como una competencia, como un juego. Porque el papá se lo hizo creer así. Y yo quiero como colocar esto digamos, en la experiencia un poquito de lo que es el mensaje, ¿sí? Ese mensaje de que tengamos contentamiento con todo. Literalmente usted determina el entorno que se genera donde usted está. Porque en ocasiones nosotros mismos somos los que estamos amargando el entorno. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos contentamiento. No hemos desarrollado el entender que cada día, meramente, cada día es un milagro de Dios en nuestras vidas. Ahí tengo una loción para la fecha especial. Por Dios, estás vivo hoy. Ahí tengo unas vajillas para una fecha especial. Son tus hijos, es tu esposo, es tu familia. Yo no sé qué está esperando. Que se vaya alguno, que se muera alguno, que le pase algo a alguno. Para utilizar esas cosas que tenés allí guardadas. Que porque no, es que es para un día especial. Mi hermano, el día especial es hoy. Hoy es día de fiesta. Dios hoy nos está regalando su misericordia. Hoy no se despertaron muchos. Usted tiene salud. Usted está aquí. Y ante todo, precioso el regalo. Usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. La revelación de alguien que multitudes y multitudes un día llorarán por no haber creído en el nombre del unigénito. Veamos el cortometraje, Cami, por favor.
Lo del sonido, pues no importa tanto, sí, porque eso es literal, creo que está en inglés y solamente Camilo lo entiende aquí bien. Y no sé, alguno que otro que le pegue también al gringo. Yo le pego al inglés un día, se llama tradición. Ahí está el hijo escondido. Él le dijo, escóndase porque ya se va a acabar el concurso, ¿sí? Y el que se lo gane, se va a ganar un carro de guerra, ¿sí? Mira el niño, miren el tipo, está siendo llevado al matadero, pero miren, el niño jamás se da cuenta que el papá lo van a matar, porque el papá lo vuelve un juego todo. El niño no se dio cuenta qué pasó. El hecho es que no volvió a su papá. El papá le dio una orden. Que siga, Cami, tranquilo. El papá le dio una orden, de aquí no sales sino cuando veas esto quieto. No vas a salir antes. Ese niño nunca se dio cuenta que estaba en medio de una guerra. Porque el papá logró sembrar en él, ¿sí? Lo que era él estar agradecido en medio de toda circunstancia. Ese niño no, le aseguro que ese niño en su crecimiento jamás, estamos hablando y lo estoy como literal, como llevándolo a que fuera una situación de la vida real. Pero ese niño jamás se dio cuenta que estaba en medio de una guerra. ¿Por qué? Porque había un papá que le enseñaba a ser agradecido en todo, ¿sí? Por eso el título de la película es La vida es bella. Al niño el papá le había prometido desde el principio, porque se toma el lugar cuando entran unos alemanes a la habitación donde ellos estaban, y le dice, porque ¿quién sabe hablar aquí alemán? Y él dice, yo. Mentiras que él no sabía. Pero cuando le comienza a traducir al alemán, comienza a colocar unos, como decir, en medio de un juego, unas condiciones. El que se gane el regalo, el que se gane el concurso, se va a ganar un carro de batalla de estos, un tanque de guerra, ¿sí? Y mire, y entonces el que se queje porque tiene hambre, entonces le van a quitar puntos. Y entonces el que se queje por esto y otro, le van a quitar también tantos puntos. Y el niño fue comenzando a verlo eso como un juego, lo que era una necesidad, ¿sí? ¿Y qué sucede? El niño emocionado, pues cuando ve el tanque, mire, se no ve, ¿cierto? Digamos, llevémoslo como si fuera la vida real, hermanos. Ese niño no se ve llorando, ¿dónde está mi papá? ¿Sí? No, ese niño es llevado y en el camino se encuentra con la mamá, ¿sí? La vida es bella, la vida es bella. Y se me viene a la mente la pastora Fanny. Ella decía, yo amo la vida porque la vida es muy bella. Tenía 93 añitos, era difícil la situación para desenvolverse por tanta circunstancia que tenía ya. Pero ella, ¿qué piensa? La vida es bella. Y nosotros hay veces, usted lo sabe de dónde nos sacó el Señor, pero algunos siguen con eso en el corazón. Lo digo con todo el respeto. ¡Vida! Y ustedes ya saben lo que salía de la boca de uno. Literalmente Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe para quién era esa declaración? ¿Sabe a quién estábamos nosotros maldiciendo en ese momento? Por falta de conocimiento, perece mi pueblo. Mis hermanos, hay que ser agradecidos, pero para ser agradecidos tenemos que desarrollar contentamiento, ¿sí? Contentamiento. ¿Por qué una persona puede manifestar contentamiento y otra no? Le voy a decir por qué. Por la falta de convicción, por la falta de saber quién literalmente es Dios, por la falta de creerle a sus promesas, por la certeza de quién está conmigo. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el final de los tiempos, y no importa lo que estemos pasando, Él está con nosotros. Y cuando usted tiene esa presencia en su vida,
Mire, es motivo suficiente para darle gracias a Dios. He aprendido a andar cualquiera que sea mi situación. Si estoy pasando por necesidad, estoy contento porque lo tengo a Él. Si te tengo a ti, lo tengo todo, dice una canción, ¿verdad? Si estoy en abundancia, hombre, gracias Dios. Pero no me voy a pegar a lo que tengo para saber, o sea, para vivir mi vida con sentido, con propósito, con alegría de corazón. Porque tenemos vida, mis hermanos, tenemos vida y motivos suficientes. Abre tus ojos y mira todo lo que Dios ha colocado a tu alrededor, lo que Dios te ha dado, la familia, una casa, techo, otra vez esta misma cobija, otra vez este mismo colchón. Bendito sea Dios. Asómese por aquí por la medianoche, aquí a la vuelta a 3 cuadras para que vea cómo vive esta gente. ¿Sí? Pero a veces no valoramos, no agradecemos el trabajo que tenemos. Que hay veces a los 2, 3 meses de trabajo ya la persona quiere salirse. Porque es que en esa empresa, es que vea, el Señor tuvo misericordia, Dios tocó su corazón y te dieron empleo. Que otros anhelarían. Pero a veces no valoramos la empresa en la cual Dios nos colocó. ¿Sí? Hay veces no valoramos y lo único que hacemos es criticar. Lo llevamos palabra de la iglesia, ¿ustedes qué dicen? No. ¿Será que hay veces no pasa lo mismo con la iglesia? Donde a toda hora lo que estamos viendo son los lunares. Cuando otros anhelarían poderse congregar, tener un lugar donde reunirse, escuchar la palabra de Dios. Un solo amén por ahí. Pero es literal, hermanos. No valoramos la misericordia que Dios tiene. Y esto no tiene que ver solamente con la iglesia, lo voy a decir, meramente con la llegada a tiempo. Eso demuestra el agradecimiento que usted le tiene a Dios. Porque es que te está citando es Dios. Es muy fácil de explicarlo. En la empresa te citan a las 8 de la mañana. Les llegas a las 8:30, a las 9. Pero ¿por qué a Dios sí le estamos llegando? Porque no lo valoramos. ¿Y sabe por qué no lo valoramos? Porque no tenemos contentamiento. Y ese poder exclusivamente se va a manifestar es cuando usted y yo manejemos contentamiento. Señor, gracias te damos. Con todos los errores que tiene ese pastorcito, con todas las fallas, pero ahí vamos. Hay disposición de los hermanos para que nos discipulemos diariamente, para que aprendamos de Dios. Y muchos tristemente porque no conocen de pronto la posibilidad de poderse conectar diariamente de pronto en un lugar de oración o en un lugar donde se explique la Biblia con todos los errores que tengamos, pero es un lugar donde queremos mantener calienticos con la Biblia. Pero hay gente que no lo valora. Aún dentro de las mismas congregaciones y aún dentro de la congregación. Teniendo la posibilidad de discipularse y de mantener calientico en las cosas de Dios, no lo hace. No lo valora. ¿Sí? No lo valora. Y entonces va a venir un día donde por ahí le hablan de otra cosa rara, porque lo dice la Biblia, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso va a suceder globalmente y muchos van a caer. Muchos van a caer. ¿Por qué? Porque no decidieron tener contentamiento en el lugar donde Dios los colocó y hacer parte de que las cosas funcionen. ¿Por qué? Porque no. ¿Cómo se da cuenta de que una persona agradecía meramente? Mire, hombre, si yo llego a un lugar, ¿a qué llego? Demen. ¿O a qué llego yo allá? Doy. ¿Qué necesitas, Señor, que yo haga? ¿Sabe quiénes son los que normalmente se van fácil de una iglesia? Los que no se comprometen, los que no hacen parte de un ministerio. Mire, esa persona está a un pasito simplemente de decir, me voy porque no hay nada que me asegure en ese lugar. ¿Qué pasa con las famosas uniones libres? No pasa así. ¿Por qué en ocasiones eso pasan, que me separo? ¿Por qué? Porque no hay un pacto
delante de Dios para comprometerse con esa persona. No ha habido un pacto, no se ha invitado a Cristo en ese pacto. Cuando la forma de agradecerle a Dios por esa persona que te da, sea hombre, sea la mujer, es decirle, Señor, me comprometo contigo también. Primeramente contigo, ¿sí? Pero eso manifiesta ¿qué? Agradecimiento. Agradecimiento delante de Dios. Lo que les digo, hay gente que no tiene una pareja a su lado. Lo digo con el respeto aquí mismo. Hay gente que quisiera tener hogar, pero no lo puede tener en el momento. Y lo anhelarían. Y otros pensando en separarse, divorciarse, porque no somos agradecidos. No somos agradecidos, ¿sí? ¿Qué es lo que este tiene? Que no se desespera. Aquí viene la parte del poder en la persona. ¿Qué es lo que este tiene que no mantiene preocupado como yo mantengo preocupado? ¿Cómo hace usted para pasar por esos momentos de la manera que lo hace? ¿Sí? Y es porque la persona, mis hermanos, ¿sí? Tiene ese enfoque en Dios. Tiene su punto final en Dios. No nos puede amarrar. ¿Sabe por qué una persona de pronto no puede manifestar agradecimiento? Porque no tiene certeza todavía de que lo que le espera es real. Dios dijo, mire, yo estaré con ustedes y ustedes estarán conmigo, ¿sí? Y ustedes se sentarán conmigo en lugares celestiales. Por eso todo esto es pasajero. Todo puede caer de un momento a otro. Y no vámonos para el departamento del Córdoba. Todo puede perderse así o no. Un terremoto, una situación. ¿Y sabe qué es lo que sale a la luz ahí mismo? Mi comunión con Dios. Porque literalmente la fidelidad se va a manifestar no en las buenas normalmente, sino normalmente en las malas. Ahí es donde sale a la luz qué tan fiel y qué tan agradecida es una persona. Cuando se están pasando por dificultades. Ahí es donde sale a la luz si la persona literalmente, ¿sí?, tenía contentamiento, era agradecida o no era agradecida. Porque en las buenas es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil en las buenas. Bendito sea Dios. Alguien que coja ese reloj, hermano. No valorar lo que se tiene o lo que Dios nos ha prometido, ¿sí? Ejemplo, Esaú. En Hebreos 12:16 dice que no valoró la primogenitura. Y hay gente que no valora el llamado, no valora el servicio a Dios, ¿sí? No valora la iglesia, no valora. Miren, hermano, uno ya sabe de esta parte en cuanto al Señor dice que lo que es un pastorado, eso el apóstol Pablo lo describía, ¿cierto? Vea, somos vituperados. La gente no, le digo con todo respeto porque no es por como decir estoy ofendido, no, pero es algo que pasa. El pastor no me llamó, la pastora no me llamó. ¿Quién normalmente llama a los pastores para decirles cómo están? ¿Quién llama a un líder de su grupo normalmente para decirle cómo está? ¿Qué estás necesitando? ¿Por qué estás pasando? Aquí hay unas excepciones, gloria a Dios, que mantienen muy pendientes, ¿sí? Pero yo le pregunto a usted, ¿eso no es lo que pasa en ocasiones? Y una persona deja venir a la iglesia porque no le llaman los líderes o porque no le llaman los pastores y dejan de venir. La pregunta es, y es que el pastor en una iglesia, y no lo digo por mí, vuelvo y reitero, en cualquier iglesia, hermanos, esos son cuerpos gloriosos, ¿ok? Que no tienen problemas, no se enferman, no le pasan situaciones complicadas también. ¿Sí? ¿Qué es eso? Porque hay veces no somos agradecidos. ¿Qué dice que? Dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. No valoró lo que Dios le había prometido. Que el primer hijo en la familia iba a ser quien iba a quedar con la primogenitura y no lo valoró. ¡Ah, yo me voy a morir un día! Y así hay gente que no valora lo que Dios le ha dado. Esther 5:9-14. Hay gente que mantiene aburrida por lo que no tiene y no valora lo que tiene. Hay el caso de un hombre llamado Amán en la Biblia. ¿Se acuerdan quién era Amán? Un tipo que comenzó a odiar a los judíos en el imperio persa y comenzó a odiarlos, que los quería borrar del mapa. Pero sabe que este hombre era el segundo en el reino, supuestamente después del rey. Y este hombre sabe por qué se amargaba. Por una sola cosa. ¿Por qué cosa? Porque Amán no se le postraba cuando él pasaba. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey,
que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Oiga esto. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos. Ojo con el egocentrismo, porque el egocentrismo está a la puertica de la humillación. Cuando una persona es, yo tengo, mire, yo soy, yo he logrado, yo puedo, ¿sí? Ojo vivo, porque ahí a la vueltica está la humillación. Dice, sobre los príncipes, y todas las cosas con el que el rey le había engrandecido y con lo que le habían honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey, al banquete que ella dispuso, sino a mí. ¿Sí? Y miren esa parte. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Es impresionante, ¿cierto? Que uno tenga 99 monedas y esté triste porque le falta completar la número 100 y se amargue porque no tiene la número 100. ¿Y sabe por qué es? Porque no hemos aprendido a tener contentamiento. Gracias, Señor, por la bicicleta. Hay una charla que muestran chévere, ¿no? De un tipo que va a pie, ¿cierto? O creo que empieza con el carro, un carrazo, y el tipo diciendo, no, yo voy a ser feliz cuando tenga un helicóptero. Y pasa el que va en la moto y le dice, no, yo voy a ser feliz cuando tenga el carro que vos tenés. Y pasa el de la bicicleta y le dice al de la moto, yo voy a ser feliz cuando tenga, ¿sí? La moto, la bicicleta, la moto que vos tenés. Y pasa un tipo a pie, no, yo voy a ser feliz cuando tenga una bicicletica, hermano, ¿sí? Porque el resto no puedo ser feliz hasta que pasa por donde hay un minusválido. Yo sería feliz pudiendo caminar como usted camina. Porque hay veces somos desagradecidos, ¿sí? Somos desagradecidos con Dios. Somos desagradecidos con nosotros mismos, con el prójimo, hermanos. Somos desagradecidos. Por eso la diferencia la marca aquel que, y es muy notorio, porque esa gente, a esa persona Dios lo ve diferente, ¿sí? Miren la Biblia, los leprosos, y Dios hace el milagro. ¿Y qué pasó con los leprosos? De 10 que había sanado, ¿y qué se ganó ese hombre por haberle dicho, Señor, vengo a darte gracias? ¿Qué le otorgó el Señor allí? Salvación. Poder, ¿sí? El poder que tenemos para vivir, mis hermanos, y para poder dominar. Vuelvo y le repito, ¿quién puede contra una persona feliz y contenta y agradecida? ¿Quién puede? ¿Quién le puede amargar la vida? Pablo y Silas, allá en esa cárcel, dizque cantándole al Señor cánticos y alabanzas, porque es una convicción. Eso no puede ser algo que uno externamente trate de impresionar a los demás, sí, porque hay gente que es así, risita para todo mundo, pero por dentro está sufriendo. No, pídale a Dios, decirle, Señor, ayúdame a ser una persona agradecida, y verá que Dios le va a exigir primeramente. Entonces tenga contentamiento con lo que tiene, ¿sí? Ame a ese esposo, esté contento con él. Ame a esa esposa, bendito sea Dios, hermano, ¿sí? Es que Dios le dio esa mujer a uno, hermano, y si no fuera por esa mujer que Dios le colocó al lado, ¿dónde o con quién andaría por ahí uno de pronto todo desubicado? Pero la esposa lo ayuda a salir a uno adelante. Nadie va a sufrir o nadie va a esforzarse como se esforza tu esposa por tus hijos, ¿sí? Pero hay gente que no lo ve así. Gloria al Señor. Terminamos. Dios manda que tengamos contentamiento con lo que tenemos. Esto no puede ser pasivo, ¿sí? Como decir, diferencia entre, porque la gente va a pensar esto, ¿no? No, venga, tengan contentamiento con lo que tienen. Ah, no, pues qué persona tan mediocre, miren, está contento con lo que tiene. No, es muy diferente a que usted anhele cosas. Eso no está mal. Lo que Dios le está diciendo a uno es, lo que tiene, esté contento con eso. Si tenemos, es más, el pasaje ¿de qué está hablando allí? Si tenemos comida, si tenemos abrigo, estemos contentos con ello, ¿sí? Eso lo dice en los siguientes versículos, allí en Efesios 4:13, ¿sí? Pero ¿qué dice? Mis hermanos, usted puede tener anhelos, pero no caiga en el error de estar perdiendo su alegría
¿sí? Por lo que no tiene. Que así es que vive la gente, la infelicidad. A la felicidad le han colocado un nombre, se llama sueños. Y por eso la gente dice, cuando tenga tal cosa, voy a ser feliz. ¿Sí? Mi hermano, cuando la felicidad está en disfrutar lo que tenemos. Lo que tenemos, Dios nos dio cosas para disfrutar. Disfrutarlos mientras se pueda. Porque un día de pronto no va a estar, o no van a estar, o no vamos a estar. ¿Sí? Pues disfrutemos lo que tengamos. Es diferente. Codiciar es el deseo maligno de las cosas de otros. Pero anhelar es un deseo profundo e intenso, ¿sí? Y persistente por algo que puede ser edificativo, ¿sí? Eso es anhelar. Es la diferencia, ¿sí? Dice, esto no puede ser pasivo a proyectar, ¿sí? Nos da más, no nos da más. Pero sí concuerda con el pasaje que dice que el que es fiel en lo poco. ¿Sí ven cómo la Biblia te cuadra todas las cosas tan perfectas? No, es que este no tiene anhelos. No, te está diciendo, si tú eres fiel en lo que Dios te da, mira, Dios te va a colocar en más también. Si te colocó algo y vos consideras que eso es poco, pero sos fiel en esa parte, Dios te va a llevar a más. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Entonces aprendamos a ser fieles en lo que de pronto a nuestro criterio puede ser en un momento determinado como poco. Y verá que Dios nos va a llevar en lo mucho. Porque el que es fiel en lo poco, también en lo mucho, será agradecido, mi hermano. Será agradecido. Por eso, bendito sea Dios por el trabajo que tenemos. Bendito sea Dios por la familia que tenemos. Bendito sea Dios por la iglesia donde Dios nos ha colocado. Bendito sea Dios, mis hermanos. Porque tenemos un lugar, en el cuerpo de Cristo. Termino diciéndoles que hay alguien que siendo llevado a la cruz, aún desde allí, te vio sentado en este momento. ¿Y sabe qué dice? Se gozó de este momento. Se gozó de este momento, estando golpeado, azotado, vituperado. Isaías 53, versículo 11 al 12. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Estemos contentos, mis hermanos, dice la Escritura. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Eso fue profetizado mucho antes de la crucifixión. Ejemplo del profeta Isaías. Y dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Mire, estaba Jesús ahí y lo vemos a nuestros ojos, sufriendo y golpeado y azotado, pero por dentro él tenía gozo. Señor, tarea cumplida, papá. Un día multitudes van a ser salvos por esto que está pasando aquí. ¿Sí? Darle gracias a Dios en todo. Termino, Proverbios 19:22. Dándole gloria a Dios y esperando que esta palabra cumpla el propósito para el cual Dios lo permite. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso, ¿sí? Contentamiento también es cuando le ayudamos a otros, ¿sí? Y eso trae a nosotros contentamiento. Gloria a Dios, hermanos, colóquese sobre sus pies. Poquísimos amenes, ¿cierto? Pero son palabras que sabemos que necesitamos escuchar. ¿Por qué? Porque Dios hay veces por su palabra nos mueve el piso para decirnos, ¿no será que estamos olvidando que tenemos motivos para estar contentos? ¿No será que tenemos motivos para estar alegres también, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, damos la gloria al Señor, Padre Celestial, por tu palabra. Bendigo a mis hermanos, coloco sus vidas, sus hogares y sus familias. Voy a pedirle un favor, discúlpeme, porque yo sé que usted irá el tiempo. Por favor, acérquese a su familiar, ¿sí? Sarita, Juliana, ayúdeme un momentico con el piano. Un momentico, si está Juliana por allí, ¿sí? O en su defecto Samuel, ¿sí? Si en su defecto Samuel.